Siente todo el tiempo esa disputa por las dos líneas, por los dos proyectos de país. Pero yo quisiera agregarte una Dale. cosita más. La influencia inglesa en la Revolución de Mayo se produce desde el principio, Dale. porque el virrey Cisneros es el que dicta el libre comercio. Cuando él establece el libre comercio, se radican comerciantes ingleses, de los cuales están los nombres y apellidos: Twice, Dillon, Craig, Robertson, Gowland. Estos comerciantes ingleses quieren la ruptura con España. Forman parte del sector que sí ese sector quiere la ruptura o que la Junta le asegure la posibilidad de comerciar libremente. Ese sector es el que predomina sobre el primer triunvirato a través de Manuel José García, que es el hombre clave de los intereses británicos, y Rivadavia, que lo apoya. Mitre dice que Manuel José García es el financista principal de la época y Rivadavia es el más grande hombre civil de los argentinos, porque Mitre hace una historia argentina pro-británica. Entonces, estos sectores influyen tanto que en 1820 el cónsul norteamericano en la Argentina, uno de los primeros cónsules que nombran, Forbes, dice que el control del comercio de Buenos Aires está en manos inglesas. El empréstito Baring Brothers es una expresión porque es un negociado, una estafa a los intereses del país. El Banco de Descuentos queda en manos de en 1822 queda en manos de los ingleses, y el Banco Nacional también queda en manos de los ingleses. Es decir, la influencia inglesa se da, pero a través de esa línea, que diríamos que es Rivadavia, Mitre, ¿cierto? Y después el conservadorismo, los Alcalde Infame, Pinedo, no el actual, por supuesto, sino el abuelo. Bueno, eso es lo que, por eso hay una influencia británica que se va consolidando y que convierte el país en un granero del mundo, dicen ellos. Es una semicolonia inglesa. No tiene industrias, vende productos, vende cueros, después lanas y después carnes y cereales, y importa artículos manufacturados. Y esos dos proyectos de país recorren esa disputa en esos dos proyectos de país, uno liberal, pro-británico, pro-intereses extranjeros, y uno más pensando en el desarrollo autónomo, local. ¿Ves que atraviesa todos los dos siglos de historia nacional? Atraviesa los dos siglos con algunas excepciones. El gobierno de Irigoyen, que expresa a las clases medias, hijas de la inmigración, intenta hacer una política exterior independiente, de un modo u otro. Intenta hacer ferrocarriles nacionales, intenta hacer la reforma universitaria para que las clases medias accedan a la universidad o accedan a la justicia, o para que haya diputados que no tengan galeras de felpa, sino que se vistan como cualquier hombre de clase media. Pero eso es contradictorio, porque también comete los errores de la Semana Trágica y comete también el fusilamiento de la Patagonia. El más profundo proceso que se da en ese momento se da en el año 46, cuando Perón se niega a incorporarse al Fondo Monetario, porque al terminar la influencia inglesa va a empezar la influencia yanqui a través del Fondo Monetario. Pero la Argentina es el único país de América Latina que no se incorpora al fondo. Se incorpora recién el gobierno de Aramburu. Entonces, en ese momento, no incorporados al fondo, se aplican políticas de tipo selectivo de cambios que permiten tomarle una parte del valor de las exportaciones a los sectores ganaderos especialmente, y pasarlos al Banco de Crédito Industrial y fomentar la industria. Y generar una situación de ocupación plena, diversificar la economía, con toda una serie de contradicciones propias de estos procesos que nunca son lineales, ¿no es cierto? Esto se corta en el 55, se incorpora al Fondo Monetario, empieza la deuda externa ahí mismo, y después la deuda externa se va acrecentando, y el país tiene una posibilidad con el gobierno de Cámpora, con el gobierno de Perón, que es muy breve, y después viene directamente ya el golpe genocida para implantar una reconversión de la economía a sangre y fuego y matar a 30.000 compatriotas, endeudar el país, evangelizar el aparato productivo, que prácticamente las 3/4 partes de las industrias pasan a manos extranjeras, industrias tradicionales y otras nuevas. Y después viene la reacción de la clase media con Alfonsín, que se frustra. Después viene el desastre de Menem, que hace una política de acuerdo al consenso de Washington, que es el neoliberalismo más escandaloso, destruyendo lo que había hecho el peronismo, ¿no? Toda la franja de empresas estatales. Después la impotencia de la Rúa, que sigue con la convertibilidad, que la convertibilidad implica un endeudamiento externo permanente, que ya se ha llegado
pasa largamente los 100.000 millones de dólares de deuda externa. Y las asambleas populares, que es otra vez el pueblo que sale a la calle y trata de ver cómo se puede organizar, no encuentra a los dirigentes que deberían haber confederado esta asamblea y haber creado alguna organización nueva. Y después este fenómeno tan curioso de que Duhalde es presidente y quiere entregarle poder a alguien que sea manejable, que sea un títere, y se equivoca. Y se lo entrega a Kirchner, y Kirchner se desentiende de Duhalde y empieza a hacer una política distinta, de derechos humanos, de modificar un sistema de valorización financiera por un sistema productivo, y avanza en el control de las AFJP después, en el control, en el intento de la ley de medios, en el intento ahora de la asignación universal por hijo. Digamos en dos palabras, lo que vivimos los 90, por ejemplo en mi caso, que yo vengo de haber militado en el partido de Ramos en el año 63, 64 hasta 71, es decir, que no somos del fundamentalismo peronista, sino que somos hombres de izquierda que apoyamos el peronismo porque vimos todo lo positivo que tenía el peronismo. Nosotros pensamos que el peronismo estaba terminado con Menem. Pero el peronismo, como los gatos, tiene 7 vidas. Y entonces aparece Kirchner, y Kirchner retoma en gran medida las viejas banderas, recupera aerolíneas, recupera el correo, toma las viejas banderas, baja la desocupación, baja la indigencia, en un país que estaba destruido, porque entre el menemismo y el del arruismo y previamente la dictadura destruyeron un país, destruyeron las unidades tecnológicas, no había técnicos, en cuanto se quiere industrializar no hay técnicos, impusieron el terror, crearon el escepticismo, ¿no? Entonces en esas condiciones se empieza a remontar. Yo comparto lo que dice Kirchner, que estábamos en el infierno, pasamos al purgatorio y ahora estamos viendo cómo salimos del purgatorio sin que esto, aunque creo que estamos muy lejos del paraíso también, ¿no? Ahora volvemos al kirchnerismo. Sí. Voy para atrás para hacerle una pregunta, que es la misma duda que me queda cuando leo a Abelardo Ramos. Usted nombró algo así como el eje nacional y popular, ¿no? Irigoyen, Perón. ¿Rosas? ¿Cómo lo ubica usted a Rosas? Rosas consideramos que es lo más nacional que pudo dar la clase ganadera bonaerense. Es decir, los ganaderos bonaerenses, que en aquel momento no estaban ligados a Inglaterra, que eran exportadores más bien de cueros, y empezaban recién a mejorar el ganado a partir de 1840, más o menos con la importación de algunos reproductores, toman una actitud muy buena frente a la invasión anglo-francesa primero del año 38 y anglo-francesa en la vuelta de obligado. No todos los estancieros, porque a Rosas le hacen la revolución los libres del sur, que son los que cuando uno va a Mar del Plata en auto ve Kramer, ve Gándara, ve Castelli, que era el hijo de Castelli, ve Lezama, todos ellos fueron los que juegan contra Rosas. Y Rosas hace una ley de aduanas que intenta de algún modo hacer una conciliación con el interior. Pero el punto débil de Rosas es el punto débil de la provincia de Buenos Aires, que es la redistribución de los ingresos de la aduana. Rosas no quiere dictar la Constitución porque eso implica nacionalizar las rentas de aduana, y además no quiere tampoco que Entre Ríos progrese demasiado y le cierra los ríos a Urquiza. Entonces se da este fenómeno que una revisión un poco más profunda de la que iniciaron los revisionistas permite explicar por qué el Chacho Peñalosa estuvo contra Rosas, se le insurreccionó 3 veces, por qué Felipe Varela hace la exaltación de la batalla de Caseros, porque el interior no estaba expresado por Rosas. Ellos quisieron ver si podían expresarse a través de Urquiza, no lo pudieron hacer, y cuando llegó Mitre, destruye el noroeste. Mitre, antes de la guerra del Paraguay, envía los ejércitos contra el noroeste, y bueno, la cabeza del Chacho colgada en una pica es el símbolo de esa represión, ¿no es cierto? Entonces creo que el problema de la aduana, que se resuelve recién en 1880, con 3.000 muertos, que a veces los libros escolares no dan importancia, con el ejército del interior contra el ejército mitrista, ese problema de la aduana Rosas no logra resolverlo. Entonces allí queda una limitación en la política que nosotros